¿Qué tal? Buenas noches, maestra Osiris y compañeros. Mi nombre es Humberto Carrasco Hernández, estudiante y compañero de ustedes. Y a continuación voy a dar una explicación del proceso para realizar la limpieza del equipo de cómputo. Bien, empezamos. Como primer punto, voy a mostrarles el equipo, ¿no?, que se requiere, o las herramientas. En este caso son un desarmador de cruz, un desarmador plano, una brocha, en este caso es de pelo fino, alcohol isopropílico, aire comprimido, y eventualmente podríamos llegar a utilizar también unas pinzas y otras puntas de desarmador. Por esa razón las exhibo ahí. Al mismo tiempo también tenemos ahí un paño con la finalidad también de realizar alguna limpieza. Este es el equipo al que vamos a realizar la limpieza. Como podemos observar, pues tiene bastante suciedad, ¿no? Polvo, básicamente es lo que más tiene, polvo. Inicialmente este equipo fue utilizado como servidor de impresión. Por esa razón aquí en las ranuras podemos observar que tiene varios puertos paralelos. En su momento sirvió como servidor de impresión, como ya lo mencioné. Y esta es la parte posterior del CPU. Lo que vamos a hacer es quitar obviamente los tornillos. Aquí en esta parte ya prácticamente ya los quité, con la finalidad de poder acceder al interior del equipo. Bien, una vez abierto nos podemos cerciorar de que el equipo tiene pues bastante polvo, ¿no? En este caso es un disipador, y también en la placa base. Al mismo tiempo también estamos viendo ahí un conjunto de se llaman capacitores. Ahora bien, esta es una vista general de la placa base, en donde aún se ven conectados pues todos los componentes, ¿no?, incluyendo ahí los puertos que yo les había mencionado, así como el conector de poder, los conectores IDE, el conector que aterriza la placa base, así como el ventilador del CPU, el propio CPU y su disipador. Continuamos. Esta es una vista del CPU, en donde ya procedí a quitar las unidades de disco, como son el disco duro, el disco flexible y también el CD-ROM, así como la fuente de poder. De este modo únicamente nos quedan los componentes que están directamente conectados en la placa base, como son la memoria y las tarjetas y algunos cables. Bien, aquí podemos observar el equipo pues con el problema, ¿no?, que ya tiene de suciedad, y es precisamente lo que vamos a proceder a realizar la limpieza. Aquí esta es una toma general de la configuración de la conexión de los cables que van en el panel frontal. En este caso, del lado derecho tenemos los indicadores de encendido, el propio botón de encendido, así como el indicador de lectura, escritura del disco duro, y el indicador de el botón de reset. Asimismo, del lado izquierdo nosotros tenemos dos puertos USB, que son los que se encargan obviamente, ¿no?, de conectar las unidades USB en el panel frontal. Bien, esta es otra vista de la placa base, y esta es una vista una toma del ventilador
que va en la parte superior del disipador, y abajo de este se encuentra precisamente el CPU. Podemos observar, aquí ya desconecté el conector de tierra de la placa base, que va hacia la fuente de poder. También podemos ver un conjunto de circuitos, ¿no? Para poder retirar el CPU, primeramente debemos de quitar el ventilador mediante levantamos estas dos palancas. Tanto en la parte superior como inferior podemos ver dos palancas que son las que ejercen presión con el disipador. Entonces esas palancas se elevan para poder proceder a retirar el ventilador del CPU. Una vez que ya levantamos las palancas, mediante la utilización de un desarmador plano, procedemos a liberar los clips, ¿verdad?, del ventilador, que sujetan el ventilador. Bien, antes aquí también es importante mencionar que hay que desconectar el alimentador del ventilador con la finalidad de poder retirarlo de manera adecuada. Bien, una vez que ya retiramos el ventilador, podemos levantar el disipador. El disipador es el que se encuentra precisamente sobre el CPU una vez que está instalado, ¿no? En este caso aquí está volteado al revés, en donde podemos observar también el microprocesador y también una muesca, ¿no?, que nos indica el lado en donde debe de estar conectado el CPU sobre el socket que se encuentra en la placa base. Aquí tenemos ya la placa base ya desmontada del CPU, y podemos observar también la palanca, ¿no?, con la cual liberamos el CPU. Y una vez ya retirados todos estos componentes, procedemos a la limpieza del equipo. ¿Sí? Estas tomas son básicamente para ver que tiene, o identificar que tiene mucho polvo. Asimismo también podemos ver algunos capacitores. En mi experiencia yo he notado que si los capacitores están inflados, estos dejan de funcionar y pues obviamente causan mal funcionamiento del equipo en general, y pues eso ya es motivo de una reparación mayor, ya correctiva, no tanto preventiva, y muchas ocasiones pues también ya es motivo de descartar, ¿no?, la placa base. Bien, aquí tenemos los conectores IDE en esta parte, ¿sí?, que van a los discos duros y a la unidad de CD o DVD y la unidad de disquete. Aquí también podemos ver un pequeño problema, ya que se encuentra un poco doblado un pin, ¿no? Eso lo vamos a tener que enderezar. Este es el conector de poder de la fuente ATX, y aquí podemos observar también con bastante polvo los slots, ¿no?, las ranuras de conexión de la memoria, que también debemos limpiar correctamente. Aquí vemos otro conjunto de capacitores que pues obviamente también estamos identificando que en general tienen buen aspecto, ¿sí? Y bueno, ahora sí vamos a proceder a lo que es la limpieza. En este caso también esta es una vista general de los componentes que se desinstalaron al equipo, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado: el disco duro, la unidad de disquete, la memoria, el clip que sujeta el disipador y el CPU, la fuente de poder,
la unidad de SD, y pues obviamente también aquí tenemos una tarjeta de red y las tarjetas de puertos paralelo. Esos son los componentes que integran este equipo. Bien, aquí ya tenemos la otra vista del equipo. Aquí ya lo, si ustedes observan, ya está iniciada, ¿no? La limpieza ya tiene un mejor aspecto. Aquí únicamente lo mismo sucede también con el socket del CPU. Aquí podemos observar que es un socket 478. Aquí se observa, y también aquí está el indicador, ¿no? La muesca que yo les decía, para poder identificar de qué manera debe de ir insertado el microprocesador dentro de este socket. Bien, aquí tenemos una vista de los puertos, en este caso para conexión del ratón, el teclado. ¿Sí? Estos que están aquí son los PC2. Los puertos USB, el conector, este tiene un conector serial. Tenemos también un puerto paralelo, asimismo el puerto para la conexión, el puerto VGA, ¿no? del monitor. Más a la derecha de la placa tenemos otros dos puertos USB, así como los conectores de micrófono, salida de audio y entrada de audio. Y aquí tenemos una vista del procesador, que en este caso es un Intel. Sí, es un Pentium 4. Nos muestra la velocidad y también su memoria caché, ¿no? Que es de 512. Bien, aquí ya estamos procediendo a la instalación del microprocesador en el socket, el 478. Y aquí identificamos esta muesca, ¿no? Con esta flechita, que también debe de coincidir con esta que está aquí en el socket, a fin de que se conecte de manera adecuada. Nótese que la palanca está hacia arriba. Esto implica que está abierto el socket para poder recibir el microprocesador. Una vez que ya se realizó esto, se cierra, se asegura esta palanca, con la finalidad de que ya no se mueva, y obviamente haga contacto con todas las patitas con la parte del socket. Bien, aquí ya es el gabinete vacío y limpio, ¿no? Ya listo para poder recibir nuestros componentes. Y aquí hago un pequeño paréntesis para poder mostrarles las diferencias, ¿no? En este caso, únicamente con fines demostrativos, estoy agregando aquí un disco duro con conectores de poder y conector de datos SATA. ¿Sí? Estos se identifican muy fácilmente porque tiene estos tipos de conector, que tienen una especie es una ranura en forma de una L pequeña, y pues obviamente eso nos ayuda a conectarlo más fácilmente, ¿no? En la parte superior tenemos una unidad de CD-ROM con conector IDE, que es este, y también tenemos aquí el conector de poder. Aquí notamos también que tenemos otros conectores. En este caso este es el de salida de audio, y este otro más, que es el que nos sirve para configurar qué tipo de dispositivo va a ser, si va a ser maestro o esclavo. Y lo mismo sucede con el disco duro que tenemos aquí abajo. Es el conector IDE, nuevamente los pines para configurar nuestro tipo de disco, y también el conector de poder. Y en la parte inferior tenemos aquí nuestra unidad de disquete con el conector IDE. Obviamente es con una velocidad más lenta, y también aquí el conector de poder. Aprovecho también para mostrarles aquí el conector IDE de 80 hilos, y también aquí tenemos un conector SATA. Al mismo tiempo también este es un adaptador para tomar la corriente de los conectores, digamos, normal de las fuentes de poder anteriores o viejitas, para convertirlo a un conector de poder de tipo o compatible con las unidades SATA. ¿Sí? Esta es la vista frontal del
del conector o de los conectores. Muy bien, pues una vez asegurada nuestra placa base, lo que hizo fue proceder a la instalación de todos los demás componentes. Aquí como recomendación, lo que primero hay que poner es la fuente de poder y posteriormente las unidades que probablemente puedan provocarnos algún problema, ¿no?, al momento de insertarlas. Me refiero al tamaño. En este caso podemos instalar primero, como ya dije, la fuente de poder, después el conector de SD, después el disco duro y la disquetera, y posteriormente procedemos a incluir nuestra placa base, así como sus conectores correspondientes, sus conectores IDE. Al mismo tiempo también hay que insertar la memoria. Sí, perdón, antes de la memoria tenemos que poner el microprocesador, obviamente siguiendo las instrucciones que ya les mencioné hace un momento. Y hay que tener cuidado, ¿no?, con el tema de los clips que aseguran el disipador con el procesador y el ventilador. ¿Sí? Bien, una vez hecho esto, procedemos a instalar la memoria. Aquí hay dos módulos de memoria que están asegurados mediante dos pequeños clips que están tanto a la derecha como a la izquierda de cada módulo de memoria, y únicamente hay que presionarlos con firmeza, obviamente con cuidado y con firmeza, a fin de que caigan y aseguren el módulo de memoria de manera adecuada. Bien, aquí aproveché el momento para quitarle los puertos paralelos que ya no se van a utilizar, y aproveché para insertarle una tarjeta para acceso Wi-Fi mediante el conector PCI. Obviamente hasta el final se procede a conectar el cable de poder de nuestra fuente de poder a la placa base, tanto el cable de poder como el cable de aterrizaje de nuestra placa, y al mismo tiempo también aprovechamos para poner los conectores del panel frontal. Aquí podemos observar la placa el conector de aterrizaje de nuestra placa base que va a la fuente de poder. No olvidemos también que también debemos conectar el conector del ventilador. Esto es muy fundamental, ¿no? Es importante. Y aquí esta es la parte posterior del equipo, en donde ya podemos ver nuestra antena de red Wi-Fi, la tarjeta de red que venía originalmente, y ya limpio el equipo, ¿no? Aquí tiene obviamente algunos rayones el CPU. Este es nuestro CPU ya con algunos rayones, pero sin embargo ya se encuentra de manera pues limpio, ¿no?, ya de manera adecuada. Sí, esta es la vista general del CPU, visto de perfil, ya con nuestras unidades conectadas. Sí, una toma general en donde utilicé la brocha y aire comprimido. Y finalmente pues también obviamente hay que considerar la limpieza del teclado, el ratón y el monitor mediante la utilización de un paño suave. También hay que sopletear un poco el teclado, que es el que muchas veces pues contiene, ¿no?, más polvo, etcétera, ¿no? El monitor también es una parte un poco delicada de cuidar, de modo que hay que tener precaución de no rayarlo, y también utilizar cuestiones que sean abrasivas. De este modo, lo que más recomiendo es lavar bien un paño, y o mejor dicho, húmedo, con poca humedad, limpiarlo en la parte posterior, en la parte frontal, y hacer lo mismo con los demás elementos el ratón y el teclado. En el caso del ratón, pues se trata de un ratón de tipo óptico, de modo que es prácticamente un 90%
electrónico, exceptuando la ruedita, ¿no? Que es una cuestión más mecánica, que es donde más se pueden dañar los ratones actualmente. Entonces también se puede abrir y se puede limpiar este. Bien, en resumen entonces es de suma importancia realizar la limpieza del equipo, ya que a través de este proceso vamos a prolongar la vida útil del equipo, vamos a evitar también posibles cortocircuitos y al mismo tiempo pues vamos a garantizar el funcionamiento adecuado del equipo de cómputo. Por mi parte es todo. Les agradezco la atención y nos vemos próximamente. Saludos cordiales, que estén bien.